Vamos a ya empezar con las armas ofensivas. Pero como les dijimos la semana pasada, dimos tarea. Por eso no hay muchos aquí en esta mañana. Porque justo dimos tarea. Pero no, simplemente vamos a tratar de entender el por qué el apóstol Pablo escribió acerca de la armadura en el libro de Efesios. Porque es algo bien espiritual y uno puede decir, ¿por qué no en Corintios, donde se habla de los dones espirituales, donde se habla de los ministerios? ¿Por qué no en Gálatas, donde se habla de los frutos del Espíritu? ¿Por qué en Efesios? Entonces la armadura en Efesios, ¿qué vemos? Que es la idea principal de la carta de Efesios. Amén. Uno simplemente no leyéndolo, ahí mirando nomás a los títulos que ponen cada 10 a 15 versos, uno puede tener una idea, pero alguien aquí quiere dar su punto de vista acerca de la carta de Efesios. Amén. Tuvimos 6 días, 6 capítulos, unos que tenían 20 versos, otros que tenían 25, 30. Amén. Que el Señor nos ayude a poder seguir leyendo su palabra. Amen. Welcome. God bless you. Good to see you. Yes, you as well, Michael. That wasn't just for your mom. Amen. Entonces lo que realmente podemos ver en el libro en la carta de Efesios es que Dios nos habla a través del apóstol Pablo de 2 cosas distintas, que es la autoridad que está dada en Cristo y en nosotros, ¿ya? Y también de la unión, ¿ya? La unión entre los hermanos. Ya varios de los primeros capítulos, del capítulo 1, 2 y un poco del capítulo 3, habla más que nada acerca de nuestro Señor Jesucristo. Habla de su autoridad, habla de su poder, habla de lo que Él ha hecho, ¿ya? En la tierra. Pero también vemos que también habla de la autoridad que Él ha delegado a nosotros. Amén. Y también aquí en esta carta podemos ver que habla también de los ministerios. Entonces también cuando hablamos de autoridad, hablamos también de la cadena de ordenanza. Amén. Hablamos de la cadena en la cual Dios ha establecido en esta tierra para que nosotros podamos tener un orden. ¿Ya? Si sabemos que el reino de Satanás es ordenado, hay principados, ¿ya? Hay jueces, hay un nivel a cada uno en la cual uno al otro da un reporte al que viene, y al final es a Satanás mismo para que él pueda acusarnos delante de Dios, ¿ya? Pero también nos habla de la unión. También veremos unos versículos ya principales. Ya mi hermano Misael, si puede encontrar Efesios 3:10. Mi hermana... Quiero hacer una mención. Sí. Como usted hablaba de los ministerios. Ajá. Y lo que primero me llamó la atención cuando empecé a leer, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Uh-huh. Entonces él fue elegido por el Señor. Sí. Por eso él es un apóstol. Y sabemos que Dios es el que da los ministerios, los dones, y todo lo que el Señor nos quiere dar es por su voluntad. Sí, amén. Muchas gracias, Sierra Lorena. Amén. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Porque si hay algo que tenía muy claro el apóstol es que él no merecía para nada lo que Dios le había dado. Efesios 4:11 al 16, a mi hermana Yani, por favor.
Ahí tiene tiempo, no se preocupe. A Efesios 4, 25 al 32. You want to read that one, Brother Michael? Ephesians 4, 25 to 32. English, Spanish, Russian, whichever. Efesios 5, 15 al 21, mi hermano Jaime, por favor. Y creo que hay uno más. Yes. Efesios 6, 10. Pastor. Efesios 6, 10. Amén. Y aquí hay algunos versos a la cual nos van a ayudar a poder entender esto de la idea principal, que es la autoridad y la unión. ¿Ya? Mi hermano Misael. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Ahí claramente podemos ver acerca de la autoridad que tiene Dios. Lo ha delegado a nosotros para poder manifestarlo, ¿ya? A las autoridades, a los principados y las potestades, amén, que están en los lugares celestiales, ¿ya? Porque muchos hablan de que ya el Señor ya tuvo la victoria, ¿ya? Y sí, es así. Amén. Pero ahora es tiempo de que la iglesia manifieste esa victoria. Amén. ¿Ya? Mientras estamos en esta tierra, tenemos que cada día manifestar esa victoria a los jueces, a las potestades, porque ellos todavía creen que pueden manipular a los cristianos. Y sí lo pueden hacer con aquellos que no están bien armados, a los que no están bien preparados. Pero gracias a Dios que nos estamos preparando aquí cada domingo para poder ganar esta lucha. Amén. Segundo, I forgot where I gave it to. Oh, mi hermana. 4:11 al 10 dice, perdón, 11 al 10 dice, oiga, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Aquí también podemos ver una palabra clave que es amor. ¿Ya? Y mucha de la armadura de Dios está hablando acerca del amor. ¿Ya? Porque podemos hablar acerca de la armadura y decir, Señor, dámelo, pero si yo no estoy en unión con Dios y mis hermanos, si yo no entiendo la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, por más que yo lo pida, la armadura no va a tener función, no va a poder ser usada. Por eso hay todo esto en la cual el apóstol Pablo habla antes de esa armadura. Y justo en el Efesios 6:10 entenderemos dos palabras claves en la cual él dice antes de poder hablar de la armadura. Pero antes de eso, ¿ya? Efesios 4, 25 al 32, that was Brother Michael. Loud and proud, brother. Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. In your anger do not sin, do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. He who has been stealing must steal no longer, but must work doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up
according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind, be kinder, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Amén. Aquí podemos seguir viendo claramente, ¿ya? Lo que contrista al Espíritu son cosas a la cual es entre nosotros. Mira, y toda amargura, enojo, ira, gritería, ya eso no es algo que simplemente yo hago con mí solo, ya es algo que pasa entre hermanos, entre la gente en que también nos estamos comunicando. Ya, entonces, para poder seguir entendiendo esto, ya tenemos que entender que tenemos que tener unión, tenemos que tener ya entendido que yo necesito a mi hermano. Ya, yo no puedo ser un soldado solo, ya, un lone wolf, como dicen en inglés. Ya, yo necesito al ejército que Dios ha puesto aquí y yo quiero ser parte de ella. Amén. Efesios 5, 15 al 21. Amén. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, ni entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Sigue. Y también veremos Efesios 6, 10. Ya. Pastor, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Esas palabras ahí, por lo demás. ¿Ya? Tenemos que entender que esta era una carta. ¿Ya? Aquí sí puedo. Tenemos que entender que era una carta. Entonces, cuando dice por lo demás, ya, él dice también, se puede interpretar también a través del griego, que también a causa de todo lo que yo he dicho, esto es lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces, todo lo que se escribió antes, ya aquí ahora lo enfoca, ya, el apóstol Pablo, y lo enfoca en la armadura ahora. Entonces, cuando nosotros entendemos que realmente hay una autoridad que Cristo como cabeza le ha dado a su iglesia, y también menciona los ministerios, ¿ya? No es coincidencia, porque hay una cadena de ordenanza, ¿ya? Entonces, cuando entendemos la autoridad en Cristo y en nosotros, y la unión que necesitamos el cada uno con el uno al otro, ¿ya? Vamos a entender realmente cómo poner esta armadura sobre nosotros. Y va a estar puesta firme, va a estar puesta ahí sólido. Pero ¿cómo está nuestra relación con mi hermano? ¿Cómo está la relación con mi hermano? Ya necesitamos que entender que si Jesús llamó a sus discípulos amigos, ¿cuánto más yo con mi hermano? ¿Cuánto más yo debo poner a un lado que no simplemente yo me reúno con mis hermanos para hablar de la iglesia? ¿Ya? Hay mucho más a la cual nosotros podemos hacer fuera de la iglesia. ¿Ya? Si yo estoy ahí en el mall con un par de hermanos y estoy teniendo un buen tiempo, ¿qué va a ver la gente? No estamos hablando grosería, no estamos tomando, estamos teniendo un buen tiempo y simplemente estamos dando un testimonio que ni nosotros estábamos pensando en hacer. ¿Cierto? Porque uno puede pasar en el mall y hay tiendas, hay también ahora restaurantes donde todos están tomando y riéndose. ¡Ay, qué buen tiempo! Pero saque el alcohol y ya la bulla, el grito, el reírse ya se quitó. Entonces también tenemos que entender
que la unión no es simplemente, tú tienes la sangre de Cristo, amén, vamos a adorar a Dios juntos. Hay mucho más en la unión. Ya, habla de hasta las coyunturas. Ya, eso no es algo liviano. Ya, es algo mucho más. Mucho más. Ya, entonces también no ponga a un lado un hermano porque simplemente no quiere pasar más tiempo con él fuera de la iglesia. Ya, debe haber una unión sólida en todo aspecto. Ya, porque yo sé que si yo tengo un amigo, yo puedo confiar en él y decirle todo lo que me ha pasado en mi vida. ¿Ya? Si simplemente lo veo como un hermano en la iglesia, nunca le voy a contar nada de mi vida. ¿Ya? ¿Lo entendemos hasta ahora? ¿Ya? Y los que no pudieron llegar antes tienen, porque es las dos cosas que hemos dicho que son la idea principal de Efesios. ¿Ya? Pero como dimos la tarea, ya vimos que muchos en la mañana se asustaron. ¿Ya? Y no querían venir para dar su respuesta. Pero si usted lo leyó y a lo mejor escribió algo en sus notas, ¿ya? Lo puede compartir ahora. Y si no, sigo. 1, 2. Do I hear a... Ok, bueno. ¿Ya? 1, 2 y... seguimos. Que el Señor le bendiga. Apocalipsis, mis hermanos, ¿ya? Para entender claramente, ya que realmente la autoridad y la unión son las cuales, en la cual realmente necesitamos para poner firme esta armadura en nuestra vida. El Señor Jesús le habla a esta iglesia, ya le habla y le dice que ha perdido su primer amor y las primeras obras. Amén. Apocalipsis 2, 1 al 7. Amén. Yo sé que muchos lo sabemos, pero ahí en el verso 4 le dice lo que tiene en contra. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Amén. Y muchos se dicen, ¿qué son las primeras obras? ¿Es el bautismo? ¿Es el arrepentimiento? No, porque lo dice antes, que dice y haz las primeras obras. Las primeras obras son aquel que como yo trato a mi hermano. Jesús en un momento le dijo, lo que tú haces a estos niños chicos, lo haces para mí. El primer amor es hacia Dios y las primeras obras son hacia la gente, los hermanos. Entonces estos versos aún respaldan lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a Efesios, ya que ellos tenían que trabajar en la unión, tenían que trabajar en el amor y tenían que trabajar en la autoridad, ¿ya? Y se ve que realmente sabían y conocían de las Escrituras, porque en el verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tenían discernimiento. Sabían lo que realmente era un verdadero apóstol. ¿Ya? Y por muchos años, ya, desde que yo nací, se hablaba de que el ángel de la iglesia era el pastor. ¿Cierto? Pero si vamos a la definición, un ángel es un mensajero. Y si Efesios entendía la autoridad y la autoridad delegada, había primeramente esta carta iba a llegar ¿a quién? Al apóstol. Y 8 de los 12 ya habían muerto antes que Juan recibió esta revelación. Y habían 7 cartas. ¿Qué nos dice eso? Aquellos que hablan que ya no hay más apóstoles. Aquí claramente vemos que había mucho más que 12 establecidos en esta tierra. Todavía los apóstoles están vigentes. Y gracias a Dios que tenemos una en esta iglesia. Amén.
Y el Señor va a seguir levantando. Pero hay que entender esto, mis hermanos. Sí, amén. ¿Ya? 8 de los 12 ya habían muerto. Algunos de ellos murieron 10 años después que Jesús resucitó. Pedro, Pablo. Varios de ellos por muertes crueles. Leí que uno hasta lo tiraron de arriba de un templo y cayó al medio del templo y empezaron a apedrearlo, y ahí ese templo quedó más sangrado que... ¿Ya? Entonces tenemos que entender que los apóstoles están vigentes hasta hoy en día. ¿Ya? Porque muchos dicen, no, terminó con los 12. Entonces dígame, ¿qué son los 7 a la cual el Señor Jesús, no es Juan, el Señor Jesús está escribiendo a sus iglesias? ¿Ya? Ellos entendían la autoridad delegada, ellos entendían la unión, y aquí podemos ver claramente, ¿ya?, que Dios estaba primeramente hablando a la cabeza de esa iglesia, que eran los apóstoles. ¿Ya? Entonces que el Señor nos ayude a poder seguir entendiendo mucho más de las Escrituras. Amén. ¿Alguien más necesitaba esto? ¿Ya? ¿Ya? Le pedíamos que por esta semana podían, la semana pasada, ¿ya?, leer Efesios. Amén. Efesios. No voy a decir nombres, pero algunos leyeron otros libros, pero bueno. ¿Ya? Efesios, ¿ya? Ahora, ¿por qué le digo que simplemente lo lea y no lo estudia? En los antiguos tiempos no habían tablets, no habían Biblias por todos lados, no había una tienda a la cual podía comprar los manuscritos, los papiros, sino que llegaban, se congregaban en un templo, en una sinagoga, y escuchaban. Entonces yo simplemente puedo tomar la Biblia, leerlo, y yo sé que Dios me va a hablar. ¿Ya? Léalo nomás. Y Dios le va a poder dar la idea principal, ya, de lo que se está hablando. Porque muchas iglesias hoy en día tienen una doctrina hecha por 1 y 2 versos. ¿Ya? Y la iglesia no lo entiende porque no están haciendo esto, agarrando el contexto, agarrando la idea. ¿Ya? Son cartas. ¿Ya? Cuando me llega una carta, yo no leo los primeros 3 líneas y digo, ya entiendo lo demás. No. Léalo completo y el Señor le va a hablar en una manera distinta. ¿Ya? Ahora ya. ¿Alguien más? A la 1, las 2, y a las 5. Amén. Ya veremos ahora las armas. Amén. Por favor, vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 10. Amén. Señor bendiga también de gran manera a nuestro apóstol. Amén. Que él también ha dejado esta enseñanza para que nosotros lo podamos también aprender. Amén. 2 de Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Con respecto a estas escrituras, tenemos la obligación de derribar estas fortalezas satánicas. Amén. Amén. Tenemos que hacerlo. Necesitamos una iglesia a la ofensiva. Amén. Con las armas ofensivas no podemos ser pasivos, sino avanzar y atacar el reino de Satanás. Amén. Si muchas veces se dice que Satanás está ganando territorio. Amén. Entonces, para hacer la guerra tenemos que atacar. ¿Ya? No podemos ya ganar ese territorio de vuelta, no podemos arrebatar sin atacar. Amén. Amén. ¿Qué ejército gana una guerra? El que avanza.
El que se queda quieto, durmiendo, haciendo comida. ¿Ya? El que no entrena. ¿Ya? El que avanza. Amén. Y que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia a la cual avanza. Vayamos a Mateos capítulo 16. Y pudimos entender esto en una forma bien simple. Mateo 16, 18. A ver si alguien lo puede leer, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Este verso justamente también lo tomamos cuando tuvimos ese evento con los jóvenes, cuando les hablamos acerca de cómo batallar al enemigo. Y usamos el ejemplo como aquí dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hagamos cuenta que esta ventana es una puerta. Si esta puerta no va a prevalecer, ¿está bien? Contra mí, ¿cómo puede esa puerta llegar a mí? No es una pregunta ahí de truco, es literal. ¿Una puerta se mueve? No. Entonces, ¿cómo puede decir aquí que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Significa que la iglesia está Avanzando. y está llegando a una Puerta. a la cual es del Hades. Entonces claramente podemos ver aquí que hay dos cosas que el Señor quiere de nosotros. Es edificar su iglesia y poder atacar esas puertas que Satanás ha puesto. Amén. ¿Ya? Porque cuando uno avanza, cuando uno trata de entrar en una casa, tiene que entrar por la puerta. Para llegar a un cuarto, tiene que entrar por otra puerta. ¿Ya? Hay cosas que el Señor nos quiere revelar, hay cosas que el Señor nos quiere mostrar, pero hay puertas a las cuales no nos dejan llegar a eso. Y ahí es donde el enemigo pone puertas a las cuales nos paran. ¿Ya? Pero ahí nosotros tenemos que estar al ataque para poder, ¿ya?, enfrentar estas puertas y derribar. Miren cómo la palabra lo dice, derribar fortalezas. Amén. ¿Y fortalezas qué tienen? Puertas. Amén. Hermano, si yo hablo bien simple, no es un truco, ya díganlo nomás. Fortalezas tienen puertas. Amén. Gigantes. Sí. Ya no son pequeñas. Pero Dios nos ha llamado a poder atacarlas, a poder llegar a ellas Amén. y poder derribarlas. Amén. Entonces, gracias al Señor que podemos entender esto un poco más claro. Amén. Cuando Jesús reveló a Pedro en Mateo 6:18 que él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades o infierno no prevalecerán contra ella, Jesús estaba declarando que su iglesia iba a llevar a cabo dos funciones fundamentales, que es el edificar y el batallar. Amén. Amén. Cualquier duda, cualquier confusión, levante la mano, ya cualquier pregunta. No queremos que nadie salga más confundido de lo que está. Jesús, porque todos no entendemos todo. Sí, así es. Así es, Señor. Muchas veces escuchamos una prédica y después el resto de la semana, Señor, ayúdame a entender. Jesús visualiza a su iglesia a la ofensiva, que ataca las puertas de Satanás. Amén. Es muy bonito como el Señor también hace esta visualización para nosotros. La mentalidad de la iglesia con esta enseñanza debe cambiar, y en vez de preguntarnos dónde el diablo va a asistar, dirigir o descargar un proyectil, el próximo golpe debería ser al revés. ¿Ya? Antes que el enemigo ataque, nosotros tenemos que estar ya listos. Amén. ¿Ya? Listos para defender y listos también para poder atacar. Amén. El diablo debería estar preguntándose dónde la iglesia va a atacarlo la próxima vez. Amén. Amén. Sí, amén. Que lo podemos conectar a la oración.
Simplemente, ¿cuándo oramos más? Cuando estamos en problemas, estamos en lucha, cuando las cosas no están bien. ¿Ya? Ahí es cuando oramos más. Pero si yo soy un cristiano sabio, ¿ya? Que entiende lo que yo tengo en mis manos, ¿ya? Lo que Dios ha puesto en mis manos, yo voy a orar antes de tiempo, ¿ya? Para que el enemigo no pueda tener ese espacio, esa grieta en la cual él puede hacer algo contra la vida mía y de mi familia. Amén. Nuestra actitud debe ser de ataque y avance, porque Jesucristo en la cruz ha despojado a los principados y a las potestades. ¿Ya? Colosenses capítulo 2. Verso 14 al 15. Ya, como lo hablamos antes, el Señor ya tuvo la victoria. Ya, es tiempo que la iglesia manifieste a todos esa victoria. Amén. Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesús, que Él pudo hacer eso para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Despojar significa que Jesús le ha quitado todas las armas, sus armas, mediante la cruz. Amén. Hemos hablado antes de cómo el enemigo le gusta copiar, ¿cierto? Que él no tiene una nueva idea. Lo que él vio en el cielo, lo trajo también para su reino, esas autoridades, esa cadena de ordenanza, ¿ya? Como él ataca. Y vi esto y dije, bueno, la palabra de Dios habla de dardos, ¿cierto? ¿Ya? Habla de otra arma literal, por decir, en las Escrituras, hablando del enemigo y sus potestades. No, ¿cierto? ¿Ya? Lo que yo he visto son los dardos, ¿ya? Porque si entendemos eso, ¿dónde van los dardos? A nuestra... Porque el campo de batalla está en nuestra mente. Ellos no tienen armas. Lo que usan son nuestros pensamientos. Usan lo que pasa a nuestro alrededor. Si el Señor ya despojó a estas autoridades, a estos principados de sus armas, amén, significaba que había una guerra aún mayor. Si el Señor hizo eso y todavía estamos luchando con ellos, imagínense, antes que murió Jesús. Pero ahora ellos usan cosas que pasan en nuestra vida, ponen pensamientos en nosotros. Este hermano me miró feo. Esto y esto otro. No son armas literales, no son cosas que realmente nos dañan, sino que usan nuestro alrededor para poder atacar lo que está aquí. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces este verso sí es real, ya sí ha pasado, porque nuestro campo de batalla está en nuestra mente, ¿ya? Entonces ya no tienen armas, pero sabe, usted sí. Y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo. De las armas que Dios nos ha dado para poder atacar, ¿ya? Antes que puedan poner estos pensamientos en nosotros. ¿Ya? Que el Señor nos ayude a entenderlo. Jesús ganó la victoria por nosotros, ¿ya? Segunda de Corintios 2, 14, si no me equivoco, ya lo leímos. ¿O soy yo? No. Aquí dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, eso mismo, en Cristo Jesús,
y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Gracias al Señor que siempre nos lleva. Amén. La victoria ya está ganada. ¿Ya? Cristo ha ganado la victoria. Pero nuestra misión es manifestar aquella victoria sobre Satanás y su reino que Jesús ya ha ganado. ¿Ya? Que muchos dicen la victoria ya está ganada y son cristianos quietos, que no avanzan, que no siguen buscando, que no siguen anhelando. Pero aquí podemos ver claramente que el Señor quiere usarnos para manifestar esta victoria. Amén. Solo podremos hacerlo al dejar de tener una actitud defensiva y empezar a tomar la ofensiva. ¿Ya? En inglés se dice, the best defense is a better offense. La mejor defensa es tener una mejor ofensa. Se mira más que nada en fútbol, pero no ¿ya? Una actitud defensiva y empezar a tomar la ofensiva. A mí le voy a dar unos minutos para escribirlo y vamos allá a empezar un poquito con la primera arma. ¿Amén? Pero me gustaría también saber qué usted piensa de la primera arma, que es la oración. Amén. Es aquí donde usted puede compartir. ¿Ya? ¿Por qué la oración? ¿Por qué es una arma? Amén. ¿Cómo la podemos usar? ¿Ya? ¿Cómo lo usó Jesús? ¿Cómo lo usó los apóstoles? ¿Cómo los usó aquellos profetas en el Antiguo Testamento? Amén. En un tiempo en donde podemos ya platicar y poder ver qué más Dios nos puede hablar. Amén. Entonces, mientras siguen escribiendo, ahí el primer víctima, nada. Aquel que también quiere añadir a esto, la arma de la oración. ¿Por qué una arma? ¿Por qué es una arma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Amén? Son las escuelas bíblicas. ¿Amén? Cuando yo fui a la escuela, nos llamaban a cada uno de nosotros. ¿Amén? Yo no soy tan viejo o tan suavecito ya. Yo sé que así son las iglesias, las escuelas. ¿Ya? Entonces no me haga el profesor malo y empiece a llamar a cada uno de ustedes. ¿Ya? ¿Listo? Amén. 1, 2, 3. ¿Ya? La arma de la oración. ¿Ya? ¿Por qué es una arma? Pienso que la oración es una arma muy poderosa de la que el infierno, porque es la conexión directa con Dios. Y es una de las llaves y herramientas que nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda en las debilidades. Cuando oramos y estamos débiles, Dios nos fortalece. Dice débil, fuerte soy. Entonces empezamos, Padre, danos fuerzas, ayúdanos. Y contigo somos más que vencedores. Entonces estamos clamando directamente al Padre y sabemos que al orar tenemos una conexión directa con Él y ahí el infierno no puede prevalecer. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermana Susana. Bueno, la oración, yo sé que se puede hacer en la mente, pero normalmente uno lo hace con su boca, con sus labios, y de ahí uno puede confesar al Señor, uno puede declarar, y a través de eso uno le hace la batalla al enemigo, porque a veces solamente en la mente yo puedo estar reprendiendo, pero si yo lo hago con mis labios, con mi boca, el enemigo va a ver de ahí yo puedo demostrar mi fe que yo tengo. Puedo pelear contra el enemigo declarando, venciéndolo, declarando la palabra a través de la oración. Un varón. Eso, hermano. Bueno,
se dice el arma de la oración, quiere decir que es una arma, es algo con que defenderse. Y cuando uno ora es un reconocimiento al Señor, que Él todo lo puede. Estamos reconociendo que yo no puedo, pero Él sí puede. Entonces le estoy poniendo, esa batalla se la estoy poniendo a Él. Él va a pelear la batalla por mí. Sí. Es reconocerle a Él. Amén. Hermano, amén. Y también sabemos que el Señor ya sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Entonces el Señor quiere que nosotros lo confirmemos de que, Señor, yo quiero esto, yo necesito esto. Porque el Señor ya sabe lo que necesitamos, pero quiere escucharlo de nuestra voz, de nuestra oración, confirmar lo que el Señor nos va a dar. Sí, lo que no estamos viendo, pero quiere que el Señor lo confirmemos nosotros con nuestra oración también. Amén. Así es. Eso, se ha animado. Un varón ahora, una hermana y después nuestro hermano. Hermana Raquel. La oración es la libre expresión del alma. Uno como ser humano se puede comunicar con Dios y como es la expresión del alma, uno puede derramarse delante del Señor en cualquier área. Lo que uno necesita, uno puede expresarle al Señor y es obvio que el Señor ya lo sabe, pero Él quiere que abramos nuestra boca, que abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento para que Él pueda hablarnos, para que Él pueda apoyarnos, ayudarnos en todo lo que necesitamos. Sí, amén. Hermano Marco. Dice que la arma de nuestra oración, ¿cierto? La palabra también dice que nosotros no tenemos lucha, ni contra sangre, ni contra carne, sino que contra potestades. Por eso la oración es la única arma que podemos tener contra ellos, para poder derrotarlos. Porque es algo espiritual. Si lo piensa, usted está sentado, arrodillado, parado y está hablando al aire. Como nosotros sabemos, bendita locura. Ahí estamos hablando, pero creemos que hay un Dios a la cual nos está escuchando, ¿ya? Y ayudándonos en todo lo que necesitamos. Es lo que dijo nuestro hermano Beto, ¿ya? En su palabra vemos que dice: pides, pero pides mal. Entonces el Señor sabe lo que necesitas pedir, pero pides mal. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que vamos a tener que enfrentarnos. Pero nosotros tenemos que pedir bien, como aprendimos el viernes. ¿Ya? Dice: Señor, ayúdame en esta lucha, ayúdame. ¿Y por qué no pides ya un poco más de paciencia? ¿Por qué no pides un poco más de amor? ¿Por qué no pides un poco más de gozo en tu tribulación? ¿Cierto? Los frutos del Espíritu. ¿Ya? Hay 9. ¿Cuánto yo durante la semana le digo: Señor, ayúdame más? ¿Ya? Ayúdame más a poder amar a mi hermano, a pesar de esto y esto otro. ¿Ya? La oración. Amén. Hay muchos diferentes aspectos acerca de la oración y uno de ellos es que la oración es una arma de batalla espiritual. Amén, como lo dijo nuestro hermano Marco. ¿Ya? Es una arma espiritual, ¿ya? En donde yo estoy hablando con mi Dios y diciéndole lo que necesito, pidiéndole que pueda atacar, que me pueda defender, ¿ya? Porque sabemos que yo puedo decir: ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, y Él lo va a hacer, ¿ya? Pero cuando entendemos que no es con mis fuerzas, no es con mi sabiduría, no es con lo que yo tengo en mis manos, es a través de su Espíritu Santo a la cual yo estoy ganando, teniendo victorias, el Señor aún más manda fuerza, aún más manda bendición. Porque uno puede decir: Señor, dame todo lo que necesito para poder seguir adelante. Si tú mismo puedes alcanzar todo lo que necesitas, al final de todo, ¿le vas a dar la gloria a Dios? No, porque vas a pensar que fue por tus fuerzas, que fue por tu esfuerzo. Y podemos ver a través de todas las Escrituras que escogió a gente que no era perfecta, que tenía sus luchas,
escogió a Moisés, escogió a un Abraham que no entendía cuando le decía claramente: anda de esta tierra, no lleves ninguno de tus familiares. El Señor me dijo: pero véntelo. Pero Dios los escogió, porque Él al final se iba a llevar toda la gloria. ¿Ya? Por eso nos escoge a nosotros, personas imperfectas, personas que no lo tienen todo. Amén. Dice, Él escogió de lo más vil, gente que lo necesitaba, para que Él se pueda llevar toda la gloria. Amén. En Efesios capítulo 6, verso 18, ya nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y 19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. El apóstol Pablo entendía cuán grande el beneficio era de las oraciones del pueblo de Dios, ¿ya? A su favor, para que él también podía hacer lo que él necesitaba hacer. En Efesios, después de mencionar las 6 partes de la armadura defensiva, el apóstol Pablo hace inmediata referencia a la importancia del arma de la oración. Amén. Es como decirlo, es la conclusión de todo. Como muchas veces lo decimos, el sello, en la cual nos encerramos en una oración y le declaramos primeramente a Satanás que no va a tener parte ni suerte de lo que hemos hecho, ¿ya? Y también que el Señor también nos pueda bendecir y ayudar para poder seguir adelante. Amén. La oración es una de las armas más poderosas de ataque. En la oración no existe ninguna limitación de tiempo ni de distancia. Amén. ¿Se entiende eso? La última parte. Porque yo puedo orar por alguien, como dicen ahí, en la China, en Asia, en Europa. No hay límite de distancia. Y también cuando habla de tiempo, yo puedo orar por cosas que todavía ni han pasado, ¿ya? O cosas que ya han pasado. ¿Se imagina eso? Que el Señor le diga: no, esto ya te pasó, no puedes orar por esto, sigue adelante. Señor, pero perdí mi trabajo. Señor, pero perdí mi casa. No, es que ya pasó. No, el Señor ahí no nos da límite de tiempo y distancia. Él nos da una arma tan grande que muchas veces no lo entendemos. ¿Ya? Lo primero que pasa en nuestra vida, algo malo, algo que no entendemos, ¿qué vamos? Directamente al mundo. No estoy diciendo al pecado, sino que voy a ir al banco, voy a ir a buscar otro trabajo de inmediato. Y el Señor dice: ¿por qué no vas a tus rodillas, mi hijo? ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? El Señor. ¿Quién creó al humano? ¿Quién puede cambiar un corazón de piedra a carne? ¿Estás teniendo problemas con tu familia? Ora. ¿Hay alguien que todavía no quiere ser salvo? Ora. ¿Estás teniendo momentos difíciles financieras? No busque otra puerta de trabajo. Busca aquel que abre las puertas. Amén. El Señor Jesús. Él nos ha dado esta arma. Y como dijo nuestro hermano Eddie, ¿verdad? Algo en que podemos defendernos y atacar. ¿Ya? Podemos hacerlo. Y si lo entendemos desde hoy y adelante, veremos esos rostros alegres. ¿Ya? Porque ya no va a haber esa preocupación. Hermano Eddie. Bueno, tengo una pregunta. Sí, amén. Porque la palabra también dice
que la oración del justo puede mucho. Amén. Entonces también necesitamos nosotros andar con justicia, Oh, yes. para que esa oración que nosotros hacemos tenga efecto. Ajá. Puede ser eficaz. Sí, es Amén. una parte también que quería. Sí, amén. No, muchas gracias. ¿Ya? Esto ya es algo en conjunto. ¿Ya? Como nos hablamos de la armadura. ¿Ya? Si yo no tengo unión, si no entiendo la autoridad, si yo no entiendo amor, el Señor va a tener esa armadura así. Y yo aquí creyendo, lo tengo todo, Señor. La oración también, el justo. ¿Ya? La oración del justo. No del que hoy día sí soy cristiano y hoy día no. No de aquel que voy a orar los lunes y los demás no voy a orar. Me acuerdo algo que dijo nuestro apóstol Cristian, es que muchas veces somos part-time Christians, pero pedimos cosas de un full-time God. ¿Bien? Si queremos cosas del full-time God, tenemos que nosotros primero ser full-time. Y si yo entiendo eso, yo hasta voy a hacer overtime. Porque voy a querer más. Pero dice la oración del justo. Amén. Muchas gracias, hermano. Ya. La oración no existe ninguna limitación de tiempo ni de distancia. Me gustaría hacer algo diferente. Yo sé que varios tienen notas, celulares, pero me gustaría que usted ya para no poder ir a otra parte y dejarlo ahí. Aquí creo que es una buena parte en donde... Pero me gustaría que usted podía escribir una oración. ¿Ya? Escribir una oración a la cual usted piensa que va a ser eficaz. ¿Ya? Ahora puede orar por su familia, puede orar para que pueda seguir entendiendo, pero escriba una oración, ¿ya? Y como ya sabemos que no hay ninguna limitación de tiempo y distancia, usted no siempre tiene que hablarlo. Usted puede escribirlo. Usted puede pensarlo, como dijo nuestra hermana Susana, oración en nuestra mente. Pero pensando en esto, pensando que es una arma, pensando que si yo soy justo va a ser eficaz mi oración, escriba una oración. Que muchas veces oramos y decimos todo lo que viene a la mente, todo lo que viene. Pero si tomamos un tiempo de pensarlo y decimos, Señor, a lo mejor me salté esto. Pero en estos 3-4 minutos, escriba una oración. Escriba una oración al Señor. Piense en lo que a lo mejor está necesitando, o a lo mejor, Señor, ayúdame a entender cómo realmente usar esta arma, pero que sea una oración de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Y ahí, mientras se escriba, vamos a también prepararnos para nuestra ofrenda. Pero ahí todo el tiempo. No mira el que está al lado. Ahí es entre usted y Dios. Si le gustaría hacerlo más rápido en el celular, hágalo. Pero Dios, ayúdenos. Ayúdenos, Señor, a poder pedir bien, a poder mantener una vida que sea agradable a ti primeramente, para que mi oración sea eficaz. Y en 30 segundos, mi hermano Misael, el pastor Marcelo pasarán a su lado para poder también hacer nuestro servicio de ofrenda.
está llenando esa copa ahora con todo esto. Hijos y hijas de Dios clamando a Él. Yo creo que se entendió muy bien la enseñanza, porque veo que no están tratando de dejar ninguna cosa afuera. En la segunda página. Último minuto. No hay tiempo de distancia entre usted y Dios, pero yo sí le estoy poniendo tiempo ahora. 30 segundos. Ahí estoy viendo más rostros levantadas. El Señor la bendiga grandemente, amén, por también hacer esto y creerlo. Amén. Eso es lo más importante, creer que Dios va a responder, que Dios va a actuar a nuestro favor, y mientras sigamos aprendiendo, que podamos también usar todo lo que hemos aprendido para poder seguir batallando, seguir luchando por ese hermoso reino, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. La primera arma, ya pudimos hablar un 70% de lo que ya se tiene escrito de la arma de la oración. ¿Ya? En este día tomamos un poco más de tiempo acerca de la armadura de Dios, ¿ya? Para poder ya concluir lo que también nuestro pastor Marcelo nos va a enseñar. Si queremos esa armadura puesta, hay que restaurarnos. No es coincidencia que vino primeramente la restauración y después nos vino estas armas y armadura. Está todo conectado. Esto es una gran enseñanza. Y si lo entendemos, veremos cómo también Dios nos ayudará aún mucho más.